Hablando desde hace 2 domingos. Recuerden que ya hablamos de los libros de Efesios, Filipenses y Colosenses, ¿verdad? Hemos estado hablando de esas cartas. Usted puede fácilmente pedirme las copias y usted puede hasta de pronto discipular con esas cartas, ¿verdad? Efesios, Filipenses y Colosenses. Amén. Efesios, Filipenses y Colosenses son cartas que hemos estudiado, y hoy vamos a meternos con las cartas del libro de ¿quién? Judas. Libro de Judas. Dice: yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Ok, el tema de hoy se llama discerniendo al enemigo con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Mi tema. Está bueno, pastor. Ok. Discerniendo. Yo quiero aclarar algo, que este personaje, Judas, no es Judas Iscariote, ¿oyeron? El que andaba con Jesús. Este es un hermano de Santiago. Algunos decían que era hermano de Jacobo, algunos dicen que es hermano del mismo Jesús, hijo de María y José. Dice que lo que era Judas y Jacobo, que es el mismo Santiago también, ambos eran seguidores de Jesús. Y en el inicio de esta carta a la iglesia, que no se sabe a qué iglesia se dirigía, pero era una iglesia que a lo mejor estaba digamos, formada por ellos, inclusive quizás de Pablo. Y Judas habla del buen cuidado del Padre hacia nosotros sus hijos. Escúchame, del buen cuidado del Padre hacia nosotros sus hijos. Dice Judas que el Padre, miren lo que dice aquí en el versículo 1, dice: les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Y me impacta esta palabra, dice: y nos protege con el cuidado de Jesucristo. Esta palabra cuidado es clave. Una palabra clave para el crecimiento de nuestra fe. Entonces, cada vez que tu fe se empieza a tambalear, recuerda esta palabra de Dios: cuidado. Diga: cuidado. Cuidado. Dios te cuida. Dios es el que te cuida. Dios es el que te cuida tu salud. Dios es el que te cuida tu entrada y tu salida. Dios es el que cuida tu finanzas. Aunque aparentemente se ven algunas pérdidas, algunas veces nos sentimos enfermos, a veces nos sentimos con problemas económicos, algunas veces nos sentimos desanimados, no importa, pero Dios te sigue cuidando. Y el cuidado de Cristo hacia nosotros, escúchame, no le da la oportunidad al maligno, al malo, de meterse o entrometerse en nuestro camino, al menos que Dios se lo permita, como le pasó a Pedro. El apóstol Pedro, cuando Jesús le dijo: Pedro, he orado por ti porque he visto que el malo te va a tratar de zarandear tu fe. Así que voy a orar por ti, Pedro, para que tu pie no empiece a mermar. Amén. Y de hecho Pedro lo tambaleó el enemigo, pero se recuperó Pedro porque ya Cristo había orado ¿quién? Por él. Cada vez que tú te tambaleas, cada vez que el enemigo te tienta, cada vez que el enemigo te zumba, cada vez que el enemigo te hace, digamos, propuestas indecentes, tú te llegas a tambalear, pero no caes, y si te caes vuelves y te levantas, porque siempre Jesucristo te está protegiendo. Amén. Y más el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces el Señor cuida de nosotros, y Él cuidará, vuelvo y repito, tu entrada y tu salida. De lo más tremendo de todo es que aún el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que el mismo Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo.
Y eso fue lo que quiso decir este siervo, el esclavo del Señor, como dice el siervo Judá, que Judá quería darle tranquilidad a la iglesia. Judá quería darle tranquilidad a la iglesia porque ya el Espíritu Santo lo había revelado a Judá, que ya algunos lobos disfrazados de ovejas se habían infiltrado en la grey del Señor, o en la manada del Señor, o en el grupito del Señor. Los problemas que él trata eran problemas en la cuarta parte del primer siglo. Dice que cuando ya estaban apenas empezando a crecer las herejías dentro de la iglesia. Y Judas le recuerda a los creyentes que la oposición hacia la iglesia era inevitable. Judas sabía que la fe de algunos ya estaban tropezando. Escúchame, esto es importante porque al final de los tiempos la mayoría de los cristianos van a ser, digamos, van a ser golpeados en su fe. Algunos van a desfallecer en la fe. De hecho, Jesucristo, cuando dijo en San Lucas, dijo: ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe en la tierra? Amén. Significa que muchos van a desfallecer. Significa que muchos van a apostatar de la fe. Y dice que, iglesia, una de las cosas que el enemigo más quiere, escúchame, es desterrar tu fe. Quiere el enemigo desterrar tu fe, y te estoy hablando de la fe verdadera. O sea, el enemigo trata últimamente, en los últimos tiempos, va a tratar de tergiversar la palabra para que algunos creyentes ingenuos den el paso, escúchame, para pecar deliberadamente. Eso es lo que el enemigo está haciendo en los últimos tiempos. Y Judas hace una fuerte advertencia, ¿verdad?, de que los que se convierten a la gracia, que de aquellos que conocen de la gracia del Señor, no conviertan la gracia de Dios en un libertinaje. Les dice que, en pocas palabras, les está diciendo: miren, hay algunos herejes que están, digamos, tergiversando la gracia de Dios. Y que al final les dice Judas: si ustedes siguen ese libertinaje, van a experimentar el doloroso castigo de Dios. Una palabra que no le gusta a la iglesia. Y los castigos de Dios son bien horrorosos, bien tormentosos y lo más triste, no tienen fin. Dice que tal como aconteció con el diluvio de Noé en Génesis 6:1, por causa de la maldad, y aquellos ángeles que tenían relaciones sexuales con los hijos de los hombres fueron también castigados. Dicen algunos que aún esos ángeles que tuvieron relaciones sexuales en Génesis con las hijas de Dios, con los hijos de los hombres, dice que manipularon los genes, los ADN de las mujeres, y fue cuando nacieron los famosos gigantes. Y algunos dicen que eran tan malos estos ángeles, eran tan malos que aún del mismo diablo, que algunos de esos ángeles quizás fueron atrapados y dice que fueron llevados a prisiones de oscuridad. Así lo dice San Judas en el versículo 6. Dice: y les recuerdo que los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían, Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran juicio. ¿Cómo serán tan malos? Que son más malos que el diablo, que el mismo Dios los tiene encadenados en el infierno. Y van a ser soltados y van a ser castigados duramente en el día del juicio final. Porque yo quiero que sepas, iglesia, que tarde o temprano vamos a ser testigos de un juicio aquí en la tierra. Y los primeros que van a sufrir el juicio tormentoso son estos ángeles caídos. Ángeles que se pasaron del límite. Y de ahí fue donde nacieron los gigantes de Anac, ahí fueron donde nacieron otros gigantes. De hecho, cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, lo primero que se enfrentaron fueron los gigantes. Eran hombres tan monstruosos que tenían hasta, imagínense, tenían en sus pies, tenían hasta 7 y 8 dedos. Imagínense usted con 7 y 8 dedos usted ahora. ¿Ah? Pero era la manera en cómo ellos, los ángeles, afectaron la genética de las mujeres, del hombre. Y lo más tremendo, que eso es lo que en estos tiempos está el hombre de una manera más intensa, una manera más curiosa, tratando de manipular la genética de la humanidad.
Así es. Los científicos cada día están clonando personas y la idea es que al final de los tiempos van a crear estereotipos de hombres que estarán dispuestos a dar la vida, a sacrificar gente, a matar gente a como dé lugar. Eso es algo que está totalmente oculto, pero muchos saben ustedes saben que hay un poder de los rusos, de los norteamericanos, aún de los coreanos, de muchos países que quieren ser los primeros en conquistar el mundo. Y por conquistar el mundo dice que su maldad lo llevará aún más allá de los límites. Dentro de esas cosas está la famosa clonación de los humanos para tratar de aplastar a todo aquel que se oponga a voluntad perversa de ellos. Entonces, miren que como Dios, al final, toda esta gente será totalmente castigada duramente. Todo aquel que intente sabotear la creación de Dios serán duramente castigados. Y tenemos el ejemplo aquí del arca de Noé, tenemos el ejemplo aquí de los ángeles caídos, tenemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra en Génesis 19:24, tenemos el duro castigo de los 10 espías que fueron muertos por una plaga por levantar la rebeldía del pueblo contra el propósito de Dios en Números 14 del 36 al 36. Te puedo poner muchos ejemplos de todos aquellos que se levantan contra el propósito de Dios, que terminan de una manera horripilante, de una manera extraña, de una manera fuerte, que Dios los castiga duramente. Solo Josué y Caleb se salvaron de esas plagas, eran 12 espías y solo 10 fueron muertos de una manera horrible. Entonces, lo que Judas quiso decir es que esas mismas actitudes malévolas que estaban en el Antiguo Testamento, escúchame, están también presentes en la iglesia. Tremendo. Es decir, dice la palabra que en los finales tiempos los apóstoles, dice que ya apóstoles que estaban profetizando, dice la venida de burladores. Búscame 2 de Pedro 3:3. Esa es una de las características de la gente mala en los últimos tiempos. Búscame 2 de Pedro, porfa, hermana Alexis, 3:3. Dice, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según su ¿qué? Propia concupiscencia. Mire, deje de estar pendiente de que el sol se pone amarillo, verde, azul, que la luna se pone. Eso, la naturaleza es impredecible para el advenimiento de Cristo. Lo que sí es inevitable es esto. Esto se palpa hoy, que en los finales tiempos habrá gente burladora de las cosas de Dios. Se burlarán de las cosas de Dios, se profanarán las cosas de Dios. Dice que los cuales aman las cosas terrenales, y escúchame, y tiene unas características: siembran semilla de discordia, escúchame, entre los creyentes. Fíjate que el enemigo los va a tratar de manipular a que se infiltren en la iglesia, amén, para de esa manera que crear en la iglesia división. Entonces, esta epístola está dirigida a todos los creyentes del Evangelio, a todos. Entonces, ¿cuál es la intención? La intención es resguardar a los creyentes, escúchame, contra los falsos maestros que habían empezado a filtrarse en la iglesia cristiana. Y el objetivo de estos hijos del diablo, escúchame, óyeme bien, despierta, iglesia. ¿Sabes cuál es el objetivo? Escúchame, de estos últimos tiempos, de los falsos maestros, los falsos pastores, falsos profetas, y es que no asumas de manera exagerada la santidad de Dios. Gracias por el amén. Amén. Eso es lo que el enemigo quiere lograr, de que no asumas de manera exagerada la santidad de Dios. Es decir, sí, ellos lo que están diciendo es, se puede vivir de manera pecaminosa y tú en ningún momento no pierdes la esperanza en salvarte, en salvar tu vida para la eternidad. Es decir, yo puedo pecar, yo puedo tener muchas chicas lindas, pero igual mi salvación no la voy a perder.
Eso es lo que dicen las doctrinas de hoy. Las doctrinas light. Light, el evangelio light. Que tú te puedes dar todas las borracheras que quieras. Imagínese el Espíritu Santo borracho. Se va de ahí, eso no alcanza que se llegue a la boca. Que tú puedes mirar a todos los chicos y a todas las chicas que quieras. Que la que tienes a tu lado ya no es tu media naranja. Que ya tu media naranja está podrida, que necesitas buscar otra naranja hoy. Esas son las maneras donde el enemigo trata de influenciar en tu manera de pensar. Y no solamente eso, sino que tiene grandes patrocinadores aquí en el púlpito. Y lo más tremendo es que como yo me quiero deleitar en el pecado, como a mí me gusta distraer mis ojos, entonces, wow, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo el pastor y brinco de alegría porque ese rema de Dios. Lo que quiero oír. Porque mi carne quiere oír. Y lo que es tremendo, por eso es que la iglesia hoy en día ha perdido privilegios. La iglesia de hoy en día ya la miran, estoy hablando de la iglesia a nivel mundial, la miran ya como parte de la inmoralidad. Porque hasta los líderes nos ponen ejemplo en la manera en cómo tenemos que prestar a Jesucristo delante de los incrédulos. Nos gusta que nos estén hablando de prosperidad, pero poco se habla de la santidad de Dios. Y Judas es lo que está diciendo: miren, dejen de estar perdiendo el tiempo en cosas que llenan de una manera temporal, pero enamórense por favor de lo eterno. Porque el que hace la voluntad del Padre permanecerá para siempre. Amén. Un aplauso al Señor. Dale un aplauso a Kevin. ¿Sabes que estos falsos profetas y maestros muestran su vil carácter para crear esa conmoción espiritual dentro de la iglesia? Estos seductores de la carne es lo que tratan de, digamos, de meter su gusanillo dentro del corazón de las damas viudas, de las divorciadas, porque los he visto y los he confrontado. Bueno, aquí nunca se ha dado, pero en la iglesia que estaba antes confrontaba. En el versículo 8 de San Judas dice algo tremendo. De la misma manera, estos individuos o estos personajes que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueño, miren lo que dice: llevan una vida, miren las tres características de estos malvados, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Es decir, en el versículo 8, estos seductores de la carne demuestran cuáles son los malos frutos que salen de su carne o de su corazón. Dicen, escúchame, que llevan una vida inmoral. Y una persona con vida inmoral trata de dañar a los que están cerca de él. Es decir, insinúa que en su conducta no está perjudicando a nadie, que esa es su vida privada y punto. No les interesa qué piensan los demás de él. Y lo triste del caso es que tienen la mente tan cauterizada que sus actos lo interpretan como algo natural. Llevan una vida, fíjate, tienen una mente tan cauterizada, tan endiablada, tan ciega, una mente cautiva, una mente que no ve, no interpreta lo que es lo bueno y lo malo, que todo lo malo lo vea, lo mira, lo asimila como algo natural. Por eso es que usted ve que el homosexualismo cada día está proliferando hoy. Por eso es que tú ves en cada esquina por donde tú pasas el uno llevándose un tabaco de marihuana. Por eso es que tú ves al hijo dándole trompa al papá. Por eso tú ves al hombre dándole trompa a la mujer. Son inmorales, irrespetuosos, no valoran lo que Dios les ha dado y tergiversan su naturaleza.
Entonces están tan endemoniados, tan llenos de la semilla del diablo, que ellos tratan de infectar a los que están cerca de él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile al que está, no, tenemos que despertarnos. Dígale, tenemos que despertarnos. Estamos en los últimos tiempos. Aleluya. ¿Sabes que lo más triste es que lo inmoral está tan fuerte en estos últimos tiempos que sabes quiénes son los que van a sufrir? Los que son débiles en la fe. Y los que son débiles en fe serán zarandeados de manera tan fácil, escucha, que de una manera, digamos, el enemigo es tan sutil que les hace cambiar su manera de pensar de manera inmediata. Es decir, llegará el tiempo en que dentro de la iglesia, y de hecho esto está sucediendo, permitirán que predique un homosexual o predique una mujer lesbiana, si se puede decir. LGTB. En Brasil. De hecho, hay una iglesia en Europa donde la obligación es que usted llegue desnudo. ¿Cómo? ¿Cómo? Que así es, Paola. Uy, para que vaya a la iglesia. O sea, se está viviendo ya esas cosas que usted la ve como rara y eso va avanzando. En una iglesia todos tienen que llegar desnudos. Entonces, una de las cosas que el enemigo, digo que por eso porque tuve yo el ataque hoy en la madrugada, pero una de las cosas que el enemigo trata de, digamos, de inyectar en la iglesia es la inmoralidad. Amén. Amén. Y la inmoralidad es tan perversa. Por eso es que tú tienes que orar por tus hijos. Por eso es que tú tienes que orar por tus hijas. ¿Tú sabes con quién andan tus hijos? ¿Tú sabes con quién andan tus hijas? Porque esa es la moda ahora, los papis y las mamis hoy, para no tener responsabilidad con los hijos, entonces le dan una tablet, le dan el internet. Claro, y el pobre pelado viene con el cerebro tan reventado que el niño habla de unas incoherencias y unas barbaridades y unas conductas que totalmente dejan perplejos a los padres. Y de hecho, en los Estados Unidos ya se están haciendo consultorios, clínicas especiales para aquellos jóvenes y niños que tienen problemas o adicción con la tecnología. Padre o madre que me escuchas, o abuelo, qué sé yo, tienes que enseñar a tus hijos a crecer en el temor de Dios, porque si tú no tienes esa responsabilidad de tus hijos, tendrás que darle cuentas al Señor. Así es. Tremendo. Número 2, las características de estos sinvergüenzas, número 1, son inmorales, y número 2, desafían la autoridad. Mira lo que dice el versículo 8. Desafían, llevan una vida inmoral, y desafían a la autoridad. El escritor pone el ejemplo de Coré en el versículo 8. Mira lo que dice el versículo 8. Dice, de la misma manera estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben eso, llevan una vida inmoral, desafían la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero, ¿por dónde está Coré? Aquí está, perdón, el 10. En el 11 dice, ¿qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, que mató a su hermano, al igual que Balaam. Engaña a la gente, ¿por qué? Por dinero. Y come, y como Coré, perecen en su propia rebelión. Óyeme bien, Coré, ese Coré está en las iglesias. Dice que el escritor en el versículo 11 pone el ejemplo de Coré. Este personaje, escúcheme, desafió la autoridad puesta por Dios. ¿Cuál era la autoridad puesta por Dios? Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés en el desierto? Que llevaba a la gente ¿a dónde? Para la tierra prometida. Y dice que Coré y su grupo empezaron a fastidiar a Moisés. Los rebeldes tienen varias características.
Y te voy a decir cómo se conoce una persona rebelde o aquellos que desafían la autoridad. Dice que critican todo, nunca están de acuerdo con el líder. Y lo que es peor, empiezan a competir con el líder. Empiezan a decirle al líder, yo lo hago mejor que usted, o yo lo sé hacer mejor que usted. El caso de Coré empezó a cuestionar el modo de dirigir a Moisés. Y hasta puso, escúchame, entredicho la escogencia única de Moisés. Imagínate, dice, oye Moisés, ¿tú te crees que también tienes aburrido? Decía el único, Moisés, ya estoy cansado de que me dirija, ya estoy cansado. ¿Tú crees que tú eres el único que tienes palabras proféticas? ¿Tú crees que eres el único que Dios te habla? ¡A nosotros también! Y dice que Moisés rasgó su vestidura y se puso a orar. Porque no solamente fue Coré, levantó un grupo como de 200 hombres. Eso, la rebeldía no comienza de un día para otro, eso viene caminando, como el comer. Y claro, cuando Moisés se vio sorprendido, porque eso duele, que tú estés dirigiendo a alguien y que les quieres dar una bendición, y tras que le da una bendición se te levantan a ti. Y eso le dolió a Moisés, y Moisés lo único fue que se rasgó su vestidura y se puso a llorar. Y claro, entró el enojo de Dios, el Dios enseguida intervino. ¿Y sabes qué hizo Dios? Abrió la tierra y se los tragó a todos vivos. ¿Usted sabe lo que es eso? Y se iban hasta sus mujeres y sus hijos. Todos los 200 se los tragó la tierra. Ahí se está el número. 17, creo que es número 17. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Le dijo Moisés, no te creas que Dios todo te lo revela a ti. Bueno, ya ustedes conocen el resto del texto. Entonces no permitas, escúchame iglesia, que tu corazón se llene de rebeldía. Si en algo no estás de acuerdo, escúchame, más bien dialoga. Más bien dialoga con la persona que Dios te ha colocado como autoridad espiritual. Amén. Amén. Y ¿saben qué? Transmíteles esas inquietudes. Y yo sé que cuando hables con tu pastor, si no estás de acuerdo con algo, saldrá un poco más tranquilo y la mente tuya estará más despejada. Amén. Cuando yo salí de la iglesia donde yo estaba antes, yo me fui con la bendición de mi pastor. Y me salí de ahí no porque me dio la gana, sino porque Dios me dijo. Y él entendió, porque cuando Dios te lleva a otra parte, Dios prepara hasta el corazón del pastor para bendecir. Así es. Y hoy en día, mi pastor a veces cuando hace desayuno me invita. Y salimos a desayunar. Y él entendió el plan de Dios conmigo. Igual yo sigo amando a mi pastor, pero cada vez que usted se vaya a una parte, váyase con la bendición del pastor. No salga hablando mal de la iglesia, no salga hablando mal de la gente, porque eso acarrea maldición. Amén. Así es. Si usted no estuvo de acuerdo con algo, acérquese al pastor. Yo no estoy de acuerdo con usted, mire, tenemos una visión diferente, yo me quiero ir, yo quiero que usted me dé la bendición, y por supuesto que aquí lo vamos a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no asuma usted el papel de Coré, porque los que asumen el papel de Coré al final terminan totalmente derrotados. Dios jamás respaldará al que murmura. Por lo general, el que murmura, la mayoría de las veces hace falsas conjeturas, y esas falsas conjeturas hacen perderle confianza hacia el líder. Y entonces comienza la división, y recuerden que la división es tutoría del malo. ¿Se puede decir así? La confusión y la división es tutoría del malo, mientras para Dios es importante la unidad y la armonía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una familia dividida no permanece. Una iglesia dividida no permanece. Tú tienes que orar por tu familia. Amén. Tú tienes que orar por tu empresa. Tú tienes que orar por tu economía. Tú no tienes que ponerte a pelear. Tú lo que tienes que hacerte es orar. La oración cambia todo. Amén. Todo lo que se levante contra tu vida. Si tienes a tus hijos contra ti, ora.
ayuna, vigila, lee la palabra. Si tienes la economía reventada, levántate, que yo sé que Dios va a usar nuevos métodos, va a abrir nuevas puertas, nuevos caminos, y Dios va a levantarte, mujer, hombre que me escucha. Si perdiste algo, no importa. Cuando pierdes algo es porque Dios lo permitió, y estoy seguro que lo que viene es mejor lo que tú perdiste. Dale un aplauso, querido. Por lo general, el que genera rebeldía se siente insatisfecho. Son personas difíciles de complacer. Por eso son, ¿qué? Peligrosos. Porque todo lo reprochan. Y lo que es peor, cuando actúan siempre contra los principios de Dios. Y por eso Dios los castiga duramente. Ahí está en el versículo 16. Estos individuos, ponme el versículo 16, hermana Alexis. Estos individuos son resengones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y ayudan a otros para conseguir lo que quieren. Óyeme bien. Ahí tú vas conociendo quiénes son tus amigos y quiénes no. ¿Quiénes son los que quieren abusar de ti y quiénes no? ¿Quiénes tratan de sacar una tajada de ti y quiénes no? ¿Quiénes de verdad te aman y quiénes no? Ahí está el completo personaje que aparenta una piedad buena, pero en el fondo es una piedad falsa. Y te dicen Dios te bendiga y te aman y te abrazan y hasta oran por ti, pero ellos están detrás de ti, es por algo. Y lo más tremendo que yo conozco, tristemente, colegas que nada más abrazan a la oveja que está más gorda, a la oveja que tiene más lana, pero la pobre oveja triste que está así toda enclenque, está raquítica, huesuda, esa ni siquiera se acuerdan ni siquiera el día del cumpleaños. Ni la mira. Que Dios nos guarde, amén. Amén, así sea. Que Dios nos guarde. Uy, esa oveja tiene plaga, está parasitada, está cuando está muy parasitienta. Sí, parasitienta. No es la palabra. Pero, claro, ¿cómo es? Una oveja cuando tiene muchos parásitos. Parasitienta. Y hay los pastores que no se acercan a la oveja cuando tienen muchos parásitos porque creen que se va a infectar. Tienen piojos, tienen bacterias, larvas. En cambio les gustan las ovejas limpias. Piperón, ¿te acuerdas? Amén. El niño barrigón. Ok, entonces mira, en el versículo 16 ahí reúnen las características y por eso Dios los castiga duramente. Los que construyeron el becerro de oro en el tiempo de Moisés murieron horriblemente. Los que construyeron la torre de Babel por rebeldes fueron confundidos. Los que se sublevaron contra el rey David fueron avergonzados. La parábola del hijo pródigo, el muchacho rebelde que se va de su casa, de su papá, vino mugriento y arruinado. Todo lo que Dios nos respalda termina mal. Y termina mal porque sus frutos son podridos, ¿verdad? Y te estoy dando ejemplos de unas cuantas consecuencias. En el versículo 5 de Judá dice algo tremendo también. Dice, aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Ojo, ¿qué quiere Dios de ti en estos últimos tiempos? Dios quiere que tú le seas fiel. Escúchame, ya estás pasando una novedad difícil, permanece fiel con el Señor. Si estás dando momentos de incomprensiones en la vida, mantente fiel al Señor.
Estás pasando una economía limitada, mantente fiel al Señor. Pero como viene una economía de abundancia, como viene una salud abundante, como viene un propósito lindo en tu vida, el Señor dice que aún debes permanecer fiel. Amén. Porque cuando tenemos problemas, desde las 4 de la mañana le estamos molestando la puerta a Dios. Señor, sálvame. A las 3 de la mañana, pum, 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 ¿quién es? Está orando, está pasando una prueba difícil. Señor, ayúdame. Tranquilo, hijo. Hay algunos hasta que no duermen porque las preocupaciones. Y llega un momento en que cuando ya Dios nos bendice, y dice Dios, oye, ya aquel que me molestaba a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, ya no me llama, ¿qué estará pasando? Claro, como tiene la abundancia y la cipote de barriga, está acostado, ya se levanta a las 10, 11 de la mañana. Porque ya todo lo tiene solucionado. Y el que está al lado, sé fiel a Dios en la buena y en la mala. Amén, hermano Gaby. El hombre de la caja fuerte. Entonces, escúcheme, iglesia. En el versículo 15, que es uno de los versículos más pavorosos, y por eso le estoy hablando de manera suave. Pero miren lo que dice el versículo 15, dice, me perdió, para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo, declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos, está hablando del juicio de Dios, que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Imagínense, yo no quisiera estar en el pellejo de esa gente. Yo no quisiera estar en los zapatos de esa gente. Pero aquí en el versículo 15 Dios les está hablando a los futuros rebeldes y les está diciendo, los declaro culpables en el día del juicio final. Y dice Jesús, escúchame, en uno de sus evangelios, no recuerdo, espero que me ayude hermano Adolfo Junior, nos dice que toda palabra necia del hombre será tenida en cuenta en el día del juicio final. La pregunta que yo te hago es, ¿cómo está tu lenguaje? ¿Cómo están tus palabras? Que en vez de estar dándole gracias a Dios, todo el día es maldiciendo, todo el día es enojado, todo el día es, no digo la palabra porque no me conviene, diciendo malas palabras, peleando contra todo, hasta con el perro de la casa, como si el perro tuviera la culpa. Entonces lo más tremendo es que muchas veces nos sentimos frustrados y maltratamos a nuestra familia, maltratamos a los hijos, maltratamos a la esposa, al esposo, maltratamos hasta las pobres plantas. Entonces tenemos que cuidar nuestra boca. Tenemos que aprender, porque la Biblia dice que aquel que le diga fatuo a su amigo o a su enemigo o lo que sea, dice que esa palabra será tenida en cuenta el día del juicio final. Gracias. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta ¿qué? En el día del juicio. ¿En el día de qué? En el juicio final. Ojo, ¿cómo estás hablando? Ojo, ¿cómo le estás hablando a tus hijos? Ojo, ¿cómo le estás hablando a tu amigo, a tu amiga? ¿Cómo le estás hablando a tu esposa, a tu esposo? ¿Cómo le estás hablando? ¿Cómo le estás hablando a tu papá, a tu mamá? Esos viejos ya deben de morirse, ya me tienen aburrido, me tienen aburrida. Solo sirve para estar pidiendo plata. Tenemos que ser celosos, hermano. Eso no lo estoy inventando yo, lo está diciendo la palabra. Y ya quiero aclarar algo. Yo no estoy hablando aquí contra alguien específicamente, estamos hablando para todos, incluyendo el pastor de primero. Amén. Amén. Qué lástima que la iglesia no vino la mayoría porque bueno, están enfermos, algunos están de viaje, pero ahí está la grabación, hermana. Mensaje que se debe escuchar en todas partes. Tenemos que despertarnos. La televisión nos está entreteniendo demasiado y tenemos que estar orando, porque llegará un momento en que los tiempos cada día serán ¿qué? Más difíciles. Yo oro por las madres que están pariendo hoy.
Es más, bendigo a las que no pueden parir hoy. Porque el dolor, el Señor me dijo, la otra vez yo le pedí un hijo a Dios. Y Dios me decía, ¿y tú para qué quieres un hijo? Tú no tienes idea de lo que estás pidiendo porque tú no sabes el tiempo difícil que viene para estos últimos tiempos. De hecho, la moda hoy, escúcheme, la moda hoy ya es que los nuevos matrimonios es algunos tener un hijo y otros prefirieron el no tener hijos. Eso fue una estadística que hicieron en Bogotá. Y le preguntaron, ¿por qué no quieren tener hijos? Y dice, porque la maldad, la manera en cómo se está manifestando es horrible y nosotros no queremos llevar una carga. Y por eso se cumple en Mateo. Eso es otra profecía que ya se cumplió. Le dijo Jesús a la gente, ¡ay de aquellas que estén encinta! Y se cumplió esa palabra, porque cuando entró el emperador Tito en el año 70 después de Cristo, dice, este templo no quedará en pie, todo será destruido. Y hay de aquellas que estén encinta, porque ese día no querrán ni siquiera estar paridas. Y así fue, porque cuando llegaron esos invasores les abrieron el vientre. Ay. Y en medio de ese vientre le metieron la lanza y mataban a los bebés dentro de las mujeres. Eso se cumplió y viene otra vez. Tremendo. Aleluya. Y dice, vamos al versículo 5 otra vez. Perdón, versículo 9 era, ¿verdad? No. El versículo 8. Entonces, miren, 3 características estoy hablando yo. Estoy hablando de los inmorales, de los que desafían la autoridad, y lo último voy a hablar, y se burlan de los seres sobrenaturales. Estoy hablando de esos 3 características de estos tiempos, de estos hombres perversos que piensan casi como animales, piensan como animales y actúan como animales. Es decir, cuando dice y se burlan de los seres sobrenaturales, lo que el apóstol o el discípulo del Señor quiso decir, que en ellos no hay respeto, al contrario, hay irreverencia por las cosas de Dios, como el caso de los fariseos, que hicieron irreverencia del Espíritu Santo al creer que los milagros que hacía Jesús eran creados por el príncipe de los demonios Belcebú. A tal pensamiento de irrespeto llegaron ellos, que el mismo Jesús le dio una condena horrible para toda la eternidad. Dice, todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado en este siglo y en el venidero. ¿Cuál es el siglo venidero? Ese, el juicio final. Estos fariseos empezaron a burlarse no solamente de la manifestación del Espíritu Santo, sino aún cuando estaba el mismo Jesús en la cruz, dijo, ¡ajá! A otro salvó, que se baje de esa cruz, y creemos en él, y meneaban la cabeza y se burlaban. Y lo más tremendo, que este estereotipo de personas, digamos, de personas en el tiempo de la iglesia ya están infiltrados, y lo que es peor, Judas está reafirmando lo que muchos apóstoles habían profetizado en el versículo 18. Dice que en los últimos tiempos habrá gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. 18. Mira lo que dice el 18. Ellos les advirtieron, está hablando de los profetas, ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habrá gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Esta es una carta para los últimos tiempos. También esta es más tremenda que Apocalipsis. Bueno, los dos son duros, pero esta es una de las cartas más duras. Y sabes, estamos en el versículo 19. Dice que el deseo de ellos es crear división dentro de la iglesia. ¿Y sabes por qué lo hacen? Ellos crean división dentro de la iglesia porque el Espíritu Santo no mora en ellos. Mira lo que dice el 19, él lo dice claro. Estos individuos, está hablando de los decrépitos, estos malos, perversos, dice, estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen ¿qué? Al Espíritu de Dios en ellos. ¿No lo tienen? Así es. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Amén. Por eso es que tú no eres inmoral. Por eso es que tú no eres rebelde.
Por eso tú no te burlas de la gente, por eso no te burlas de las cosas de Dios, porque dentro de ti mora el Espíritu Santo. Y si estás haciendo eso, revísate. Si estás haciendo lo contrario, revísate. Porque estás haciendo las obras de la carne, más no la obra del Espíritu Santo. ¿A cuánto le está hablando el Señor? A mí me está hablando. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hacer contra ellos entonces? Ahora viene la pregunta. ¿Qué hago yo, pastor? Para que en la iglesia, no solamente en Roca Santa, sino en todas las iglesias de Barranquilla y en el mundo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo dice el mismo Judas, lo dice en el versículo 20, ahí está la respuesta. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Orar en el poder de ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Oh, este es el remedio. Para que ores por tus hijos, para que ores por tu familia, para que ores por los que te envidian, para los que ores que te desean mal, para aquellos que te quieren ver arruinado, para aquellos que te desean ver, mejor dicho, acabada, destruida. Es la respuesta, ahí está. Tú y yo tenemos que trabajar con el Espíritu Santo, con el Paracleto, con el Ruach. Ahí está la respuesta. Si ustedes se leen el libro de Judas, es pura dando puentes de que comienza el juicio de Dios contra los malos, pero al final Judas da la respuesta en el versículo 20. Dice, deben edificarse los unos a los otros en la fe, pero no es la fe que mueve montaña, ojo. Esto no es la fe que mueve montaña, está hablando de la fe de creer en la verdad de la palabra. Hay diferentes tipos de fe. No es la fe que tú estás pidiendo algo y que se te... No, aquí está hablando en que tienes que defender la fe verdadera, la fe de la doctrina de la palabra, porque estos herejes van a tratar de tergiversar la palabra de Dios. Tú tienes que creer, escúchame, que Cristo volverá a la tierra. Los herejes dicen que eso es una fábula, que Cristo, eso no existe, que eso es una fábula, que el Señor va a volver por segunda vez, es una mentira. Eso que ya Cristo vino y no vuelve más, que es lo que nos dejó aquí en la tierra para nosotros administrar la tierra. Es una mentira, una falsedad, una fábula. Nosotros sabemos que viene Cristo pronto a reinar en la tierra. ¿Cuántos lo creen? Yo creo, yo espero. Y viene a rescatar a su pueblo. Ahora, ¿qué es orar en el Espíritu de Dios? ¿Qué es orar con el Espíritu Santo? Orar en el poder de su Espíritu. Escúchame, no solamente los discípulos dependían del Espíritu Santo, aún el mismo Jesús trabajó incesantemente con el Espíritu Santo. Jesús trabajó con él también. Y tú y yo tenemos que trabajar con el Espíritu Santo en cada detalle de nuestra vida. Pero aún más en estos últimos tiempos tenemos que estar alerta con los camuflajes que está haciendo el enemigo en estos últimos tiempos en la iglesia. Pero esto no se puede discernir en la carne, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Él es especialista en detectar, escúchame, los movimientos o señales del enemigo dentro de la iglesia. Con la ayuda del Espíritu Santo tenemos que ser celosos con las profecías que se están dando dentro de la iglesia. Muchos cristianos han caído o han sido ilusionados por estos falsos profetas, estas falsas esperanzas de una aparente profecía que no venía de parte de Dios, sino de pura emoción y en circunstancias atípicas también venían administradas por el maligno. Entonces el Espíritu Santo de antemano sabe por dónde el enemigo va a atacar, y cuando él no, y es cuando nosotros tenemos que disponernos a guerrear con la mejor arma que tenemos, que se llama la oración. Versículo 20. La oración fuerte, la oración intensa, la oración llena de pasión cambia el panorama más oscuro que tú puedes estar pasando. La oración incesante, escúchame, cambia hasta el caos espiritual, emocional
que tú como iglesia estás pasando. Probemos, la oración puede hasta restablecer el camino correcto que debería tomar la iglesia. El caso de Martín Lutero, el hombre de la Reforma, el hombre de las 95 tesis, el hombre que clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. ¿Está bien? Wittenberg. En Alemania. Este hombre no tenía idea, escúchame, Martín Lutero no tenía idea que estaba siendo usado por Dios para descubrir los farsantes líderes que tenía la Iglesia Universal en esa época. ¿Sabes qué hacían? La Iglesia Universal de esa época no había iglesia evangélica ni iglesia católica, no existía nada, solo existía la Iglesia Universal, era una sola iglesia a nivel mundial. Pero ¿sabes qué hacían estos tramposos? Decían, engañaban al pueblo alemán vendiéndole falsas indulgencias, es decir, gente que tenía familiares muertos le decía: Ale, se murió una tía tuya, si tú quieres que tu tía pase al cielo, tienes que sembrar $1,500. Y Ale decía: claro que yo quiero que mi tía sea salva. Y bueno, danos $1,500 y la pasamos del infierno al cielo, ¿ok? Y entonces Ale pagaba los $1,500 y yo como sacerdote de la Iglesia Universal de esa época le daba un certificado de que ya tu tía ya estaba ahora en el cielo por los $1,500. No, Eso llamaban las indulgencias, busquen en Google. De ahí fue donde nació Martín Lutero. Martín Lutero, cuando vio que eso era un negocio, dijo: wow, ¿qué está pasando aquí? Martín Lutero se asustó. Dios mío, ¿qué es esto? La salvación no se obtiene con dinero. Y claro, los líderes estaban apoyando al otro, y claro, la idea era enriquecerse. Y fue cuando Martín Lutero dice que se metió con Dios, y fue cuando por primera vez leyó Romano, dijo que, como dice, que el justo por la fe vivirá. Y cuando él leyó esto, dice: Dios mío, esto es un engaño, esto es una mafia lo que hay aquí. Ese era peor que el cartel de la toga. Dios mío. Y claro, cuando Martín Lutero descubrió eso, entonces claro, ellos se sintieron amenazados y empezaron a perseguir a Martín Lutero. Ahí fue donde nació la Reforma, creo que fue en 1545 si no estoy mal. Pero empezaron a perseguir a Martín. Ahora Martín se les había convertido en el enemigo de ellos, porque descubrió la mafia religiosa, la mafia que engañaba a los pobres campesinos alemanes. Qué barbaridad que estos mercaderistas de la fe explotaban, se aprovechaban del conocimiento, la ignorancia de esta gente. Claro, tristemente, porque ellos desconocían que solo por la fe en el Hijo de Dios se puede entrar al reino de los cielos, no con plata. Así es. Es decir, Martín Lutero descubrió estas falacias para darle un grito, para darle un giro a la iglesia en busca de la verdad nuevamente. Y vaya logro de Martín Lutero. De allí nació la iglesia protestante, y de los protestantes nació otro brazo fuerte renovado llamado la iglesia pentecostal, la cual la mayoría de las iglesias cristianas en América Latina se encuentra representada aquí entre esa Roca Santa. Amén. Nosotros venimos de esa vertiente. Se dividió la iglesia protestante y la iglesia católica. Después nacieron otras como la iglesia anglicana, por otro problema que hubo con creo que era el príncipe o rey Eduardo, que se quiso casar con otro y se formó el bololo grande, y nacieron, y se fueron multiplicando. Enrique VIII. Escúchame. Siempre desde que Jesucristo dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia siempre ha tenido enemigos. Pero la iglesia de hoy también se siente amenazada por muchos enemigos, como solía suceder en los tiempos antiguos. ¿Cómo tenemos que actuar hoy? Vuelvo y repito, lo dijo el apóstol en el versículo 20, la oración, la intercesión con gemidos indecibles del Espíritu Santo. Es el tiempo de orar con dolor y lágrimas para que la iglesia vuelva a la santidad. Que la casa de Dios no es un lugar de entretenimiento.
A veces, o sea, como estamos tan mal que a veces yo le digo a la gente que va a otras iglesias y cómo te fue la iglesia, chévere, porque el pastor me hizo reír bastante. Bueno, váyase a ver, chavo. La iglesia, o sea, estuvo buena la predica porque el pastor me hizo reír bastante. Un circo. Como que la iglesia es un lugar de entretenimiento. La iglesia es un lugar para escuchar la palabra de Dios. Amén. Para crecer a Dios. Si usted quiere reírse, váyase a un cine. Es más, hasta le regalo la entrada si quiere. Ya te invito a leer. No mentira. Ok, entonces escúchame. La iglesia, el objetivo, escúchame, es que, ojo, lo que te voy a decir, esto viene de Dios para ti. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti en tu vida? El objetivo es que tú seas un vigía del cuerpo de Cristo con el discernimiento del Espíritu Santo. Amén. Como líder o como vigía de la iglesia, tenemos que entender que el Espíritu Santo solo detiene el avance maquiavélico del malo, valga la redundancia, dentro de la iglesia. Debido a que, ¿y sabes por qué? Te voy a decir, porque tú y yo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo reúne una faceta estupenda. Mira la primera de ellas, 1 Corintios 2:10. Yo quiero que si tú lees esos versículos, te vas a enamorar más del Espíritu Santo. Y si te enamoras más del Espíritu Santo, te cuento algo, tu vida va a dar un giro de 180 grados. Mira lo que dice 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. Mira lo que mora dentro de ti. El Espíritu Santo conoce hasta la intención de Dios. Así es. Amén. Aleluya. ¡Qué tremendo! 1 Corintios 2:10. Sí. Este es un versículo que a mí la primera vez que yo lo leí me hizo tambalear. Dice, ¡wow! Por eso es que Él sabe. Por eso es que cuando tú dices, oye, yo siento, yo discierno, yo pienso, yo sospecho, lo que usted quiera decir, que me va a pasar esto. Pero ¿sabes por qué? Porque es que ya el Espíritu Santo está sembrando el pensamiento en tu corazón, porque ya sabe la intención del Padre para ti. Y escúchame, todo lo que el Padre piensa para ti, todo es bueno. Amén. Amén. Gracias Dios. Gracias, Padre. Gracias Señor. Nunca esperes nada malo del Padre. Y si alguien le dice, oye, tuve un sueño horrible contigo, oye, por ahí me dijeron una profecía horrible contigo, usted reprenda eso. Rechazo. Porque Dios es un Dios de cosas buenas. Al menos que yo esté metido en un terreno prohibido, ya es otra cosa. Así es. Al menos que yo sea desobediente a Dios, al menos que yo esté rebelde con Dios, al menos que yo no ore, que no lea palabras, que no haga nada, ya es diferente. Pero mientras yo esté caminando en el temor de Dios, ¿por qué tengo que pensar en sueños y en pesadillas y en profecías raras? No hay nada. Y miren lo que hace el Espíritu Santo. Juan 16, te voy a leer 3 características del Espíritu Santo. Juan 16, 13, 15. ¿Qué dice? Mira, primero Él descubre cuál es la intención del Padre con nosotros. Es un misterio. Mira lo que dice ahora. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que ¿qué? Amén. Sigue, hermana Alesia, hasta el 15. Él me glorificará. Está hablando el Espíritu Santo con Jesús. Porque tomará ¿qué? De los míos. Y os ¿o qué? Hará saber. Os hará saber a ti y a mí. Y el 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Óyeme bien, fíjate lo que hace el Espíritu Santo. Eso es un misterio. A mí eso es que Él escucha lo del Padre y nos lo dice a nosotros. El Espíritu Santo dice, conozco la intención de Abba Padre. Ajá. Conozco la intención. Luego Abba Padre habla con Jesús. Oye, vamos a tener un plan con Alex y Paola.
Dios Padre dice, vamos a hablar con Jesús. Jesús, ping, ping, habla. Dice, y el Espíritu Santo escucha. Ah, sí, estos son los planes de Paula. Y dale, listo. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, hacerlo saber a ellos. Y ellos enseguida, ¡ping! Le habla primero a Alex, que es la cabeza del sacerdote del hogar, y ¡ping! Luego le pone la intención a Paula. Dice, mija, yo tengo ganas de abrir una iglesia en Nueva York. Dice, papi, yo también. Entonces hay que estudiar inglés. Vamos para esa. Vamos para eso. Pastor, Entonces dice, yo quiero, mami, yo siento renunciar a Tigo. Dice, papi, yo también siento renunciar a la empresa, ¿cómo que se llama? Rico. Eco. Quiero renunciar a Eco. Mija, pero ¿será esto de Dios? ¡Claro! Empresa. No lo tomen en serio, oye, que van a hacer esto esta semana. Que oren a Dios. No es que el pastor dijo, no he dicho nada. Como hay una hermana por ahí, ¿te acuerdas? Ay, santo, las ovejas son cosas serias. Clave. Entonces, mira lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, por último, cuando el Espíritu Santo escucha la intención del Padre, habla en conjunto con el Padre y el Hijo. Y al final, escúchame, perdón, dentro de los... se me perdió. Y por último, aquí está, el Espíritu Santo ejecuta los planes tomados en conjunto. Aleluya. Por eso yo te digo, si tú quieres ser un cristiano firme, tienes que trabajar con el Espíritu Santo. Santo de Dios. Amén. Gracias, Dios. Amén. Porque Él toma todo del Padre y del Hijo y lo ejecuta de manera conjunta. Dice, ¡chas! ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase la mano en el corazón y diga, Espíritu Santo, háblame de los planes del Padre y del Hijo y ejecútalo en mi vida y en mi familia. Te entrego todas las áreas en mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Vas a ver que vas a avanzar. Amén. Gracias, Dios. Vas a avanzar. Gracias. Entonces, dentro de esos planes está, por supuesto, de tomar los asuntos, el Espíritu Santo, de tomar los asuntos delicados dentro de la iglesia y resolverlos. Analice qué función importante ejerce el Espíritu Santo en la Trinidad, que el Espíritu Santo discierne cuál es la intención del Padre hacia un creyente. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo empieza a direccionar la oración del creyente y el creyente empieza a interceder y a tomar decisiones contundentes dentro de la iglesia. En el caso que sea un pastor, el pastor analiza a aquellas personas que quieren servir, cuál es la intención de esa persona de servir en la iglesia de corazón o usar sus métodos personales para beneficio personal. Valga la redundancia. Aquí nosotros teníamos a alguien que mi esposa y yo nos cayó en sospecha. Quería que le diéramos los niños, pero había algo que a mí no me dejaba tranquilo. Y cada vez que oraba, esa mujer se iba a vomitar en el baño. O sea, yo sentí una palabra, ¡bruja! Y enseguida yo le dije a mi esposa, ¿me haces el favor? Corta. No me le des nada, estás de pilas con esa mujer. Y de hecho se fue a la iglesia. Y en otra iglesia, que ahí es amigo mío, pastor, imagínate que dije, cuídate de esa señora. A lo mejor te pidió a los niños. Fíjate que sí me pidió a los niños. Ojo, lo que Roca Santa cuida más aquí son a los niños. Claro. Porque los satanistas influyen, se meten fácilmente por el lado de los niños. Son ingenuos. Ellos no conocen. En el libro de Rebeca Brown, Él vino a libertar a los cautivos. Ahí ella explica en cómo el diablo entraba en las iglesias por el ministerio de los niños. Entonces, escúchame. Y termino con un hombre. O sea, yo cada vez que pienso en este hombre, yo no sé cómo estará este hombre en el infierno.
Versículo 11, aquí está. ¿Qué aflicción les espera pues? Sigue los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Y mire al igual que Balaam, engaña a la gente por dinero. Balaam. Y el ejemplo lo pone Judas con el ejemplo de Balaam. ¿Sabes qué hacía Balaam? Balaam se lucraba de los grandes reyes que querían un favor espiritual, ¿verdad? Para conseguir poder, fama y dinero. O sea, con el fin de maldecir, ¿verdad? A todos aquellos que esos reyes tuvieran oposición. Y claro, esta bendición venía, por supuesto, patrocinada por el príncipe de este mundo. Y Balaam les hacía favores a los reyes, eso está escrito en la palabra. Y un día un rey, creo que era el rey de Moab, quería maldecir a Israel. Y Balaam quiso lucrarse con el pueblo de Israel, pero escúchame algo, Dios no lo dejó. Cada vez que Balaam, y fíjate, Dios le hablaba, era un brujo, era un gurú, era un medium, qué sé yo. Gracias. ¿Sabes? Lo tremendo de todo es que este hombre, algo tremendo era que cada vez que Balaam le decía, el rey de Moab le decía, mira, yo te voy a pagar, escúchame, yo te voy a pagar $1,000, $2,000, $3,000, por poner un ejemplo, para que tú me maldigas a Israel. Y sabes que Balaam se acostaba, y sabes qué hacía Dios, se le revelaba en sueño, le decía, cuidado, me maldices a Israel. Tremendo, imagínate, lo prevenía. Y él se levantaba y cada vez que oraba y dice que levantaban el monte para maldecir, y cuando Israel iba paseando frente a ellos, y decía que cada vez que Balaam iba a hablar, iba a maldecir, salía palabra bendición. Y el rey de Moab, gracias amigo, y el rey de Moab se molestaba y dice, ¿cómo así? Si yo quiero que tú maldigas a mis enemigos, ¿por qué bendices a mis enemigos? Entonces Balaam decía, ¿yo cómo puedo maldecir a alguien que ya Dios ha bendecido? Así es. Jamás. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Conoció a Dios y siguió después, bueno, al final, para no decirles algo, Israel siguió y Balaam siguió haciendo la misma maldad y murió en medio de una guerra. Conoció a Dios, pero no quiso seguir el camino de Dios. Le gustaba seguir el camino del billete. Amén. Amén. Viene una pregunta. Balaam quiso alurarse con el pueblo de Israel, pero Dios no lo dejó. ¿Y por qué no lo dejó? Porque para Dios, escúchame, Israel era un pueblo bendito. Y porque Dios era un Dios ¿de qué? De pacto. Y recuerden lo que Dios le dijo al patriarca Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. Pero yo quiero darte una buena noticia, y es que Jesús también bendijo a su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros. Y Jesús dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y parte de estos ataques contra la iglesia vienen de esos falsos maestros, de estos patrocinadores de la carne, y al final ellos tratarán de burlarse de la iglesia, pero lo que ellos no saben es que al final Dios se burlará de ellos. Amén. ¿Por qué? Porque decidieron tomar el camino de la perdición, hermana Rosario. Tomaron el camino de la perdición. Ahora, quiero decirte algo. ¿Sabes qué? Algunos de ellos hoy en día están en prisiones de oscuridad con los ángeles caídos. Y al final de la historia, la iglesia, escúchame, ahora te voy a decir algo. ¿Sabes por qué no te han maldecido? ¿Sabes por qué no te han maldecido? Porque ya tú estás sellado con el pacto de la sangre. Un aplauso al Señor.
Por eso es que mucha gente te envidia, por eso es que mucha gente te quiere ver mal, por eso mucha gente te persigue. Oye, pero yo que te digo que todo el mundo me persigue y me tiene como rabia. No es eso, sino que el espíritu de las tinieblas está detrás de ti y te quiere ver mal. Pero de la misma manera como Dios ama a Israel, Dios te ama a ti y no te va a soltar y tiene un plan grande contigo. Y lo que te prometió lo va a cumplir. Gústele o no a sus enemigos, lo va a cumplir. Al final de Apocalipsis, la iglesia será triunfante. La iglesia será victoriosa. Cuando Pablo dice en uno de los versículos que Cristo nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, se refería, ¿sabes a qué se refería? Ahí no estaba hablando de que todo te va a salir bien en la tierra, que todo va a estar espectacular, que tú solamente vas a ver victoria y triunfo. No, lo que Pablo estaba dando a entender ahí era que no importa cómo estén tus circunstancias, ¿verdad? Que si aún te toca a ti y a mí el papel de mártir de la iglesia, nadie podría, tendría el derecho a quitarnos la vida eterna. Ese es el éxito. Esa es la verdadera prosperidad, de que nadie, Ivonne Romero, tiene el derecho de quitarme la vida eterna. Nadie. Por eso es lo más lindo, porque muchas veces el diablo te puede robar la salud, te puede robar un hijo, te puede robar a tu papá, te puede robar a tu mamá, te puedes perder la empresa, puedes perder el negocio, pero de que eso sí, lo único que el diablo no puede tocarte jamás es que ya tú tienes el derecho legal, ya tú tienes la autoridad sobre la vida eterna. La resurrección es tuya, la vida eterna es tuya, el infinito es tuyo. Nadie tiene derecho a robártelo y para allá es donde vamos. Y por eso que el enemigo pone traba, y por eso el enemigo pone zancadilla, por eso el enemigo te pone traspié, para que tú te caigas y te desanimes, para que tú vengas un domingo sí, un domingo no, un viernes sí, un viernes no, un ayuno sí, 3 miércoles no. Y él trata cada día de molestarte y fastidiarte. Te pone que ese día en la comida no está lista. Ese viernes que viene, como venía la hermana Yuri, que venía para acá, le dio un dolor. Y todo eso con el fin, para que el enemigo trate de robarte la paz. Pero ¿sabes qué te quiero decir? Dice la Biblia que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. El mundo mira el éxito de una manera al revés, de la manera contraria a lo que Dios piensa. El mundo mira a la gente triunfante cuando son famosas de éxito, cuando tienen fortunas, fama, publicidad. Ese para el mundo es el éxito, pero para Dios no. Para el verdadero éxito de Dios es aquel que tiene el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Lo que dice el libro de San Judas, dice: oren fervientemente en la oración con el Espíritu Santo. Y ese fue el mensaje que Dios me puso para la iglesia bautista. Me toca predicar en el nombre del Señor en una iglesia bautista. Y ese fue: Señor, ¿qué les hablo? Y dice: háblale del Espíritu Santo. Y eso es lo que estoy hoy sembrando acá, en que usted y yo tenemos que orar fervientemente en nuestra casa, en nuestros hogares, en nuestra empresa, en nuestro negocio, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Y usted por eso irá, ¿qué? De victoria en victoria. Y de triunfo en triunfo. Amén. No se esté desgastando. ¿Qué opina fulanito? ¿Qué opina fulanito? ¿Qué dice allá? Que se rasquen. Que nos vean crecer. Como que dicen los venezolanos, que se rasquen. ¿Qué dicen? Como decía mi suegra, si le arde, que se eche con ahí. sarna con gusto, no pica. Y si pica, no mortifica. Así es sencillo. Entonces hay gente que se mortifica. Tengo una buena noticia, te voy a decir algo. Tus enemigos en el mes de marzo y abril, llegando a junio, en el cumpleaños del pastor, Oye, escúchame, tus enemigos se van a mortificar
llegar en el mes de marzo, abril, mayo y junio. Amén. Porque vienen cosas grandes para ti. Amén. Te va a doler, te va a doler. Te va a doler. Pero es el plan de Dios contigo. Ya el Espíritu Santo conoció la intención del Padre y del Hijo y lo va a ejecutar pronto en tu vida. Yo creo, Padre. Amén. Vamos a colocarnos por nuestro pie. Gloria a Dios.